Hola, espero que te encuentres genial. Y vamos a seguir viendo in. La habíamos visto como preposición en el video anterior y hoy la vamos a ver como adverbio, como adjetivo, prefijo y sufijo. Y también vamos a ver into. Y como siempre te digo, es importante que sigas haciendo cosas para mejorar tu gramática. Una de ellas es ver mis vídeos y otra también es te puedo ayudar a través de mis clases si quieres conseguir lo que son las certificaciones de B1, B2 de Cambridge y B1, B2 de Delft. Y sabes que también tienes clases simplemente para lo que es mejorar la comprensión y la comunicación del idioma. Y vamos a empezar por in como adverbio. Bien, la primera es con la misma idea que ya habíamos visto como preposición. La primera frase es We've been shut in all day. Quiere decir, hemos estado shut es cerrar. Entonces, we've been shut in all day quiere decir que hemos estado cerrados dentro, podríamos traducirlo, hemos estado encerrados todo el día, quiere decir en el interior. I won that point, I'm telling you, the ball was definitely in. Gané ese punto, te lo estoy diciendo, la pelota estaba definitivamente dentro. Por ejemplo, imagínate un partido de tenis, ¿vale? Donde lanzas y la pelota de tenis ha entrado dentro de la línea donde se supone que está en el campo del adversario. Bien, es la misma idea que habíamos visto. Could you bring the clothes in for me? Lo mismo, en este caso estamos hablando de que le vamos a traer desde un lugar exterior al interior. Y lo que estamos diciendo es, ¿puedes traerme la ropa? La ropa que está afuera, ya entendemos que es a la que nos referimos. Y fíjate que clothes está en plural, pero nosotros decíamos ropa, ¿vale? En singular. Y ese for me es como me puedes traer. Ese me ya sería for me. Estás haciendo esto para mí, es decir, en mi lugar. We went in by the front door. Tenemos el verbo go, went, gone, ¿recuerda? Entonces went es el pasado y go in es que entramos, fuimos desde afuera hacia el interior. ¿Cómo lo hicimos? A través de la puerta principal. Bien, si yo digo esta frase, por ejemplo, la pregunta Who is in next for our team? Quiere decir, ¿quién va a continuación para jugar para nuestro equipo? Es decir, que va a jugar como nuestro equipo, formando parte del equipo. ¿Vale? Who's in sería ¿quién participa, a quién le toca. Realmente es cuando estamos hablando de que es tu turno de jugar o tu turno en juegos o en deportes donde tienes que golpear la pelota. Entonces, who is in next es quién le toca a continuación a jugar para nuestro equipo, for our team, ¿vale? It started to rain just as our team was going in to bat. Empezó a llover justo cuando nuestro equipo iba de nuevo going in, iba a entrar al campo para batear, o le tocaba batear, vamos a decir, porque a lo mejor ya estaba en el campo, pero que se refiere realmente que era el turno, no es que entraran, sino que era su turno de batear. Vale, when did you get home? I never heard you come in. ¿Cuándo regresaste? Nunca te oí. Ellos dicen I never heard you, pero lo que siempre te digo, si tú te lo dices nunca te oí entrar, no tiene sentido en español. Lo que tienes que pensar es, ¿qué quiere decir aquí este never? Quiere decir que no tenía ni idea, no te había oído, no te oí el hecho de que entrara. Si el never lo que hace es enfatizarlo más, ¿vale? Come in, porque volvemos a lo mismo. Vienes desde fuera, come, vienes desde el exterior, in, dentro. Y aquí me estoy refiriendo cuando entras, estás en casa o en el trabajo. Por ejemplo, en la segunda frase sería Mr. Ellis isn't in this week. Normalmente esto lo decimos pues cuando está, porque le llamamos Mr. y todo esto, aunque podría ser que yo llamara a tu casa, ¿vale? De una forma informal me dijeran Mr. Ellis isn't in. Imagínate a alguien que tiene una posición inferior, no inferior, pero que a lo mejor le trata a la persona de usted, ¿vale? Y entonces dice, el señor Ellis no está esta semana. Puede ser que no esté en su casa, pero lo más probable, llamándole el señor, es que sea que no está en la oficina, ¿vale? Entonces puede ser la casa o la oficina. She's been in and out of hospitals ever since the accident. Lo mismo. In, dentro, out, sabemos que es fuera. Entonces lo que estamos diciendo es que ella ha estado entrando y saliendo de los hospitales desde que tuvo el accidente. Este ever remarca que es desde ese momento en que tuvo el accidente. The child has been in and out of foster homes for the last 10 years. Lo que está diciendo es que el niño ha estado lo mismo entrando y saliendo de, cuando hablamos de foster homes se refiere a hogares que son de acogida.
Igual que foster parents se refiere a padres de acogida, es decir, no están adoptados, la persona no es adoptada, sino que pasa ese tiempo con la familia, ¿vale? Durante los últimos 10 años en esta frase, es lo que indica. Bien, también cuando hablo de come in, que decíamos antes, please come in, como entra, pasa, ¿vale? Vienes de afuera hacia el interior. Si hablo como en este caso de la marea o de otra cosa que hablamos con este sentido, estamos diciendo cuando viene in con el sentido de interior, pero del interior desde el mar hacia lo que es la costa, la playa, el puerto, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, if the tide comes in, we'll be stranded on these rocks. Si la marea sube, es lo que nosotros traduciríamos por subir, pero es la idea, si la marea viene hacia adentro, es decir, hacia la costa, ¿vale? Strand es, por ejemplo, imagínate cuando hay una huelga en los aeropuertos, if you're stranded at the airport, quiere decir como que estás tirado en el aeropuerto, es decir, que estás ahí sin poder continuar el viaje, estás como un poco aislado, entre comillas lo de aislado. Vale, es cuando, por ejemplo, a whale is stranded, quiere decir que una ballena está varada. Bien, y aquí lo que quiere decir es que, aunque no supieras, por el contexto te puedes hacer una idea que estás en estas rocas, bien, con el mar alrededor, con lo cual estás, pues eso, aislado, que no puedes moverte de ahí. Esa es la idea, que no puedes seguir, continuar, porque algo te lo impide. Vale, is the tide coming in or going out? Lo mismo, lo que nosotros decimos subiendo, bajando, ellos no indican posición de hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves cómo la idea es la misma, pero lo expreso como de otra forma? ¿Cómo lo expreso? Con la idea de que come viene hacia in, hacia la costa, o va, ¿dónde? Out, hacia afuera, hacia el interior, hacia el mar, ¿vale? Se aleja de la costa. We stood watching the ship coming. Permanecimos viendo el barco entrar ¿dónde? Entrar hacia puerto, ¿vale? Aquí es la misma idea que vimos antes. What time is Peter's flight due in? Aquí lo que estamos preguntando es ¿a qué hora se espera, se supone que llega el vuelo de Peter? Y in entendemos que es que llega al aeropuerto, es decir, al sitio donde tiene que llegar el transporte. Esa es la misma idea que hemos visto antes, ¿vale? El due quiere decir que es cuando está previsto que llegue, ¿vale? The report has to be in by the end of the week. Entonces, report es el informe, también puede ser un reportaje, pero en este caso algo de relación con las noticias, pero aquí yo creo que se refiere más bien a un informe. Tiene que ser, be in quiere decir que tiene que llegar in, adentro, es decir, al sitio donde tengo que entregarlo al final de la semana, es decir, tiene que ser entregado al final de la semana. Como dice aquí, es para que tú lo des o lo envíes a alguien oficial para que considere lo que tú le estás enviando y lo lea y haga con él lo que tenga que hacer. You should get your insurance claim in as soon as possible. Vale. Cuando hablas de insurance claim, estás hablando de que deberías, ¿ves? Get in es como deberías enviar, deberías entregar, ¿vale? Tu reclamación de seguro cuanto antes. Es decir, lo debes de poner en manos de la persona que luego puede, pues, tramitarlo. La idea de in, de nuevo, de dentro. Turn into corners. Imagínate que estamos con una pasta, estamos haciendo pues alguna comida con alguna masa, o estamos haciendo un muñequito con alguna plastilina o algo, y te digo turn in the corners, mete las esquinas, es decir, que las gires, ¿dónde? Porque turn sabemos que es girar y in es hacia adentro. The roof of their house caved in during a aquí hay dos formas de pronunciarlo, ¿vale? Puede ser hurricane o hurricane. Entonces, el castillo estoy buena, sí, con el castillo. Vale, lo que siempre te digo, cuando uno se despista, no pasa nada, simplemente te has dado cuenta, que eso es lo importante, que te das cuenta. Vale, y volvemos atrás, rebobinamos. El tejado de su casa, caved in es como se hundió, pero es hacer esto, porque in es hacia adentro. Se cayó, se desplomó hacia adentro, ¿vale? Así, durante un huracán. Just pencil in the answer unless you're sure it's correct. Vale, entonces pencil in quiere decir pencil es que lo escribas a lápiz, la respuesta. Acuérdate que aunque tengo escrito así, no digo answer, ¿vale? Y te recalco una vez más la importancia de cuando tengo una palabra nueva, aparte de saber lo que significa, saber cómo pronunciarla. Si empiezo a decir answer, luego
lo que siempre te he dicho, no te van a entender y tú no vas a comprender a la persona que lo diga correctamente. Vale, entonces pencil in the answer, quiere decir, escribe al lápiz. El in tiene esa idea de hacer que algo esté completo, ¿vale? Que esa actividad, lo que tengas que hacer esté completo. Es como rellena todo, cubre todo a lápiz, ¿vale? A menos que estés seguro que es correcto y entonces pues puedes escribir a boli, por ejemplo. The children had to color in the pictures. Los niños tenían que colorear las imágenes. Este in simplemente tiene esa idea de que refuerza la idea de que lo tienes que colorear pues completo, ¿no? Tienes que rellenar toda la cosita. Esa es la idea. Fill in the gaps with the correct answer. Esto es lo mismo que te pondrían, por ejemplo, en el examen de Cambridge. La típica cosa que te ponen de cubre las gaps es cuando tienes un agujero. Aquí se refiere cubre los espacios en blanco con la respuesta correcta. Y fill es llenar, sabes que es cuando llenas algo, full es lleno, fill llenar, pues fill in quiere decir que completes esos espacios en blanco. You can claim back the overpaid tax by filling in this form. Entonces puedes reclamar back es de vuelta, para que te devuelvan, el impuesto overpaid, quiere decir que has pagado de más. ¿Cómo lo haces? Este by es lo que te indica cómo lo haces. By filling, después del by preposición, ing. ¿Cómo lo haces? Pues cubriendo, rellenando este impreso. Bien, como adjetivo es algo que se usa también en nuestro idioma, realmente cogido del inglés. De forma informal podemos decir high heels are in this season. Y ten cuidado porque fíjate, en este caso podrías pensar que esto va con esto, in the season. Y entonces no entenderías, la forma de traducir no sería correcta. Con lo cual tienes que saber con qué va. High heels, los tacones altos, heels, talón y tacón, están in de moda esta temporada. Bien, que es lo que nosotros llamamos, a veces se dice lo de in porque se cogen palabras de otro idioma. Creo que realmente si hay palabras de tu idioma, lo lógico es que utilices palabras propias de tu idioma. Vale, the new jazz club seems to be the in place to go at the moment. Entonces, el nuevo club de jazz parece ser fíjate que este sea the place, el lugar. ¿Qué tipo de lugar? Pues el lugar in, el lugar que está de moda, que está la última, al cual ir en este momento. Bien, como prefix, cuando tenemos, por ejemplo, el adjetivo complete. Cuando tienes ejemplos es muchísimo más fácil. Lo que te digo, siempre piensa en ejemplos, en algo muy simple. Complete, sabes que es completo. Si yo pongo un in delante, lo que me está diciendo que es incompleto. Es decir, que falta de comprensión, que falta de que sea completo. Es decir, es un no, es que le falta. Es decir, que es lo opuesto a estar completo. Bien, cuando tenemos ese in delante de una palabra, como es, por ejemplo, este adjetivo possible, y tenemos una B o una M o una P, es decir, la palabra este adjetivo empieza por una B, una M, una P, y pongo una in, esta N cambia a M, va a ser impossible con M. Vale, por ejemplo, moral, se me está ocurriendo ahora mismo, immoral, inmoral, ¿vale? Y pondría una M porque la palabra va con una M, entonces quiero hacer que es lo contrario de algo que es moral. Bien, entonces voy a ponerle esa M en vez de N. Cuando la palabra tiene una L, la N se va a transformar en otra L. Voy a hacer legal y legal. Cuando tengo una R, que comienza por R, es decir, al principio, la N va a cambiar también a esa R, regular y irregular. ¿Vale? Entonces tengo legal, illegal, regular, irregular. Fíjate que en este caso va a cambiar. En el caso de la L y la R va a cambiar exactamente a la misma letra. Y en la otra, lo que hace en el caso de estas tres, simplemente la N se transforma en M. Y luego puede también actuar como sufijo, que es decir, el que va al final. Bien, sit, sabes que sentarse. Entonces, sit in ya te da la idea de que aunque no supieras, dices, vale, pues tiene que ver con sentarse en el interior. Entonces, esto está bien, lo que siempre te digo, porque puedes buscar información y buscando información de dónde viene esto, venía en la web que se trataba de cuando el movimiento de los negros en Estados Unidos, cuando estaban luchando por sus derechos, pues una forma de protesta era que entraban a las cafeterías y se sentaban, ocupaban todas las mesas y se sentaban durante tiempo, y cuando había activistas también blancos que los ayudaban y otra gente, pues hacían lo mismo, estudiantes por ejemplo que se unían al movimiento y demás, y
era una forma de protestar. Entonces, ese sit-in es como cuando nosotros dimos una sentada, que no tiene que ser solamente una sentada, me imagino que originalmente salió de ahí, y también ponía también del movimiento de no resistencia de Gandhi, cuando la gente se negaba a moverse para, forzar a los británicos a marcharse del país. Entonces, no dejaba de ser, era al fin y al cabo un país que había sido conquistado y era una forma de hacer presión para poder recuperar su país. Bien, entonces, en este caso, como ves aquí la definición, es un grupo de personas que entran en un edificio público, ¿vale? Y que rehúsan a marcharse, irse, o rehúsan a no dejan que permitan, no permiten que se lleven a cabo las actividades normales que se tienen que realizar en ese edificio hasta que una situación, ¿vale? Hasta que se cambie la situación, ves, yo me voy aquí ya, de la cual se están quejando. A lo mejor no es exactamente una sentada, puede ser simplemente que estén ahí, tal. La definición no quiere decir que estén siempre sentados, ¿vale? Pero es esa idea. A phone in, lo mismo. Aunque no lo sepas, dices, vale, tiene que ver con teléfono, con telefonear, y in hacia el interior. ¿Qué es esto? Entonces se trata cuando hablamos de programas de radio, de televisión, donde lo que son los espectadores, ¿vale? El público llama o bien para dar opiniones o para hacer preguntas. Entonces sería eso, cuando participan en este tipo de programas. Y ahora vamos a ver, pasamos de in a into. ¿Sabes que cuando pongo el to es sentido hacia dónde voy? Por ejemplo, si yo digo I'm going to work, ¿sabes qué es el to? Tiene esa idea de dirección. Entonces, en este caso, si el in lo junto al to, lo que estoy dándole es que ese in, le estoy dando ese movimiento hacia el interior, hacia adentro. Bien, el primer ejemplo sería let's go into the garden. Entonces, vayamos al jardín. Nos decimos al. Ellos dicen into, estás pasando. Y fíjate que es un verbo ya, estoy utilizando un verbo de movimiento. El verbo ir implica que voy de un sitio a otro y voy hacia dentro del jardín, desde el interior. Salgo al jardín, o si quieres pensarlo mejor, siempre te digo, es decir, piensa lo que te funcione, lo que te sea más fácil para entenderlo. Entiendo que estoy en una instancia, en un interior, y voy dentro de otro interior porque voy dentro de otra zona. Aunque el jardín está en el exterior, no pienso en exterior, pienso en de una zona dentro de otra zona. Paso de un lado a otra, paso de una cosa a otra cosa. Vale, the door opened and a nurse came into the room. La misma idea, la puerta se abrió y una enfermera entró, vino desde afuera y entró en la habitación. Could you put the jar back into the cupboard for me, please? Puedes poner el tarro de vuelta, tienes que ver back, es que lo vuelvas a poner into, dentro, porque de nuevo tenemos un verbo con movimiento, dentro de la alacena. For me sería que lo hagas en mi lugar, que me puedes hacer ese favor, ¿vale? Me podrías también decirlo, o no traducirlo simplemente. Vale, también a veces, pero ellos sí lo pondrían, ¿eh? Ellos están indicando que lo colocas en mi lugar, que te estoy pidiendo que lo hagas tú, por favor. Importante, please. Vale. Stop running around and get into bed. Deja de corretear por ahí. El around lo habíamos visto que no tiene solo esa idea de alrededor, que muchas veces nos quedamos con round, around, vale, alrededor, pero te acuerdas que era esa idea de sitio, de movimiento, de que estás por aquí, por allá, por el otro lado. Vale, entonces deja de andar de un lado para otro, de correr de un lado para otro, porque el verbo es correr, ¿vale? Y fíjate que después de stop tenemos el verbo ing y métete en la cama. He thrust his hands into his pockets. Vale, el thrust quiere decir, aunque no conocías thrust por la frase, dirías, vale, metió sus manos, de nuevo indican que son las suyas, no las del vecino, vale, eso especifica mucho más, metió las manos en los bolsillos y de nuevo también indica que son sus bolsillos. Y el thrust es como cuando hacemos así, vale. O sea, no es que la meto así con cuidadito, sino thrust es como chum, como empujar algo, meter algo así, de esta forma, con un movimiento más brusco, ¿vale? Más rápido. I can't get into these trousers anymore. They are far too small for me. No puedo meterme en estos pantalones, o sea, ya no puedo meterme porque el anymore me indica que antes podía y ahora ya no puedo. Son demasiado pequeños para mí. Crack 3 eggs into a bowl and mix them together. Crack 3 eggs, vale. Me gustan ese tipo de verbos que hacen un sonido como crack, splash, squeeze, ¿vale? Y ya te indican por donde ya eres capaz de mentalmente de ver un poco la situación por el sonido, ¿vale? Entonces, ese crack ya te viene la idea de la raja, ¿no? De que haces una raja, que rompes, que hace el crack, ese sonido de partir. Entonces, eso de
podemos decir rompe, es que no nos decimos rompe 3 huevos, sino abre 3 huevos o sí, no sé, esa es la idea, ¿vale? Y fíjate que aquí, aunque no te indique el verbo, es como sería, y échalos en un, lo que nosotros llamamos la palabra inglesa, pero podríamos decir en un cuenco, ¿vale? Y échalos en un cuenco, no viene echar, pero ya entendemos qué es lo que quiere decir. Porque dices, crack 3 eggs into a bowl. Que el crack aquí ya es un verbo que te indica no solo que los partas, que los abras, ¿vale? Rajándolo, que se van a rajar, sino que además que los partas y que los metas, este es lo que te indica, que los metas dentro de ese cuenco, and mix them together, y que los mezcles, ¿vale? Bien, cuando dices que alguien, por ejemplo, to be into, quiere decir, como esta frase, Jack is really into classical music. Entonces a Jack le encanta, fíjate que la idea de nuevo es ese que está dentro, es decir, me encanta, estoy dentro de la música clásica de tanto que me siento como absorbido por ella. Es decir, que es eso, que le encanta, que le apasiona, es algo que estás enthusiastic about, que te entusiasma o que estás interested o que te interesa. Bien. También tiene la idea, en este caso es una idea de, si vemos la primera frase, a stone was digging into my heel. Vale, heel dijimos que era talón o tacón. Entonces, una piedra, creo que todos hemos pasado por esto una vez, que se nos mete una piedrita y entonces en el zapato y dices, una piedra estaba, es como nosotros decimos pinchando, ¿no? Pinchando en mi talón, ¿vale? Entonces, cuando hablamos aquí en este de into, es algo que empuja con fuerza, pero que no se lleva a meter. De hecho, más que pinchar, diría se me está clavando, decimos nosotros. El clavar es porque es como un clavo que te pincha y además te causa ese dolor, esa molestia. Pero no quiere decir tampoco que te penetre. A lo mejor sí que te puede hacer un poco de herida, pero lo que quiere decir es que no va a atravesar y meterse dentro. Bien, entonces tiene esa idea de que tocas con fuerza, pero sin llegar a introducirse, digamos. I wasn't looking where I was going and walked into a lamppost. Vale, no estaba viendo, no veía, podríamos traducirlo, por donde iba. Fíjate que aquí tenemos un presente continuo, pues una acción que está haciéndose en este momento y literalmente sería caminé dentro de un poste, porque, perdón, no es un poste, post es poste, lamp es lámpara, entonces lamppost es una farola, es un poste que tiene una lámpara. Bien, entonces, nosotros no decimos caminé dentro de una farola, decimos choqué con una farola. Esta es la idea en este caso de into. Fíjate cómo lo expresan ellos. Es walked, iba pum, 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 y choqué. Por eso sigue empleando ese verbo walk y into, que quiere decir que piensa en que la idea es como el impacto es fuerte, ¿vale? Que es casi como cuando dices, me he comido una farola. Cuando nosotros expresamos esta idea de me comí una farola, alguien que sale fuera a pensar, ¿cómo te puedes comer una farola? Bien, pero muchas veces hablamos en sentido figurado. Es para que tú entiendas la idea de que me pegué un golpazo muy fuerte. Vale, entonces es como me la comí. Bien, esta es la misma idea. He's always walking into things when he doesn't have his glasses on. La misma idea. Siempre está chocando con cosas, porque tú vas caminando y te pegas contra las cosas cuando no tiene sus gafas puestas. El on quiere decir que no lleva puestas las gafas. She bumped into his tray. La misma idea. Chocó, el bump es un choque, chocó contra su bandeja, knocking the food onto his lap. Vale, y al pegar ese choque, que chocó contra la bandeja, el knock también es eso, es golpear. ¿Qué hizo? Que golpeó la comida de forma que cayera, fíjate que aquí es un movimiento, pero en este caso con onto, porque es sobre, con movimiento sobre su regazo. Bien, de ahí la palabra laptop, cuando hablamos de un ordenador portátil, porque normalmente donde lo pone mucha gente, encima del regazo, te lo pones encima de las piernas, de ahí lo de laptop. The plane crashed into a mountainside. El avión chocó, ¿contra qué chocó? Lo mismo, chocó con fuerza contra el lado de la montaña. Bien, pero no quiere decir que se quedara allí y que se quedara estampado y metido el morro o lo que fuera ahí dentro de la montaña, sino es la idea de el choque con fuerza, ¿vale? Bien, otra posibilidad, she was looking straight into his eyes. Vale, lo que está diciendo en este caso es, estaba mirándole directamente, straight es algo que es, también el straight hair sería pelo liso, straight ahead quiere decir que vayas todo recto, ¿vale? Entonces en este caso estaba mirándolo directamente
into his eyes. Into es la dirección, hacia dónde mirabas, ¿vale? Y fíjate que into en este caso quizás como es ojos, también tienes idea de que te miro directamente dentro de los ojos, ¿vale? Directamente a los ojos. Bien. She shone the torch into the dark room. Ella, shine es brillar, shone es el pasado, torch es lo que es puede ser antorcha, que decían antiguamente, pero torch es la linterna. No confundes con la palabra lantern, que muchas veces está mal traducida en el sentido de que no es linterna, es un farol, ¿vale? Un farol, no que te eches un farol, sino un farolillo de estos chinos, ese tipo de lámparas, ¿vale? Que es como un farolcito, ¿vale? Entonces, literalmente fíjate que ella brilló la linterna, es decir, fíjate lo que siempre te digo, visualiza la acción. Ella tenía la linterna encendida y la luz que brillaba de la linterna la apuntó, hizo que into es como si la enfocara y estuviera entrando, digamos, en la habitación oscura. Es como que la luz entre en la oscuridad. Es un poco, si quieres pensar en esa idea. Chuck it into the corner. Chuck es tirarlo, echarlo de cualquier forma, o sea, como así, la tiras así, ¿vale? Chuck it, échalo a la esquina. De nuevo tienes la idea de movimiento, que la metes en la esquina, la tiras hacia la esquina, ¿vale? I trekked all the way into town to meet him, and he didn't even turn up. Trek, conocemos por la palabra trekking, ¿vale? Tiene esa idea de Star Trek también. Tiene esa idea de un camino con más dificultad y sobre todo que se hace pues en una zona que no es fácil de caminar, es un camino como más largo, más pesado, con más dificultades por el medio, porque no es un camino por la ciudad, sino que es a través de montañas o de campos o de sitios donde es más, pues eso, no es fácil andar. Entonces, quiere decir que caminé todo el camino hacia la ciudad, es decir, en dirección a la ciudad, para llegar a la ciudad, ¿vale? To meet him, para verle, and he didn't even turn up. Y ni siquiera apareció, ni siquiera se presentó, el turn up. The bull tossed him up into the air. Entonces, piensa lo que quiere decir, incluso aunque no estuviese el toss, ¿sabes? Que el toro en el aire. Pues, ¿qué hace con una persona un toro? Si lo coge con los pitones, pues lo lanza. Fíjate que además tienes el up into the air, ¿vale? Aunque no entendías el toss. El toss es lanzar, y es lanzar como te lanzaría un toro si te coge. Porque lo que siempre te digo, los ingleses son mucho más específicos, tienen a veces distintos vocabularios según la acción. En este caso es que lo lanzó así, venga, de cualquier forma. Esa es la idea del toss. Bien. Otra posibilidad es peel the cucumber and chop it into small cubes. Sería pela cuando hablas de cucumber, hablas del ay, no me sale ahora, es el pepino, eso. Aunque es el pepino, compruébalo, pero me parece que es el pepino. Pela el pepino y córtalo, chop, chop, chop. Además, esa es otra palabra, otro verbo de estos que te decía, que haces chop, chop, chop y ya, es que ya te viene a la imagen esto de cortar. Y córtalo en pequeños cubos. ¿Qué estoy haciendo? En pequeños daditos, podrías decir, dados. Esto decíamos a veces para dado y aquí es cubes, ¿vale? En este caso estoy haciendo como transfórmalo de una forma a otra. Lo cortas de forma que van a salir estos pequeños pues daditos. Could we convert the small bedroom into a second bathroom? Lo mismo, podríamos transformar la habitación pequeña, el dormitorio pequeño, porque el room es habitación, el bedroom nos hablamos del dormitorio, en un baño secundario, es decir, un segundo baño, un baño secundario. Fíjate que aquí lo que estoy diciendo es algo que pasa de esto a esto, ¿vale? Está cambiando. Aquí lo corto de forma que lo transformo en cubitos. Aquí la habitación la transformo en un segundo baño. Un baño, sí, segundo baño, baño secundario, que lo utilizo, vale, como después del principal, vale. The commercialization sería. De todas formas, escuchar esta palabra porque no es fácil y es larga. Commercialization sería, vale, cuando tengas una palabra así, fíjate, vete por partes, porque no es fácil de pronunciar, ¿eh? Vale, es que estoy pronunciando el sia junto y entonces no puede ser. Commercialization, vale, esto escúchala porque no es fácil.
of football has turned it from a sport into a business. Vale, la comercialización del fútbol lo ha convertido, ¿vale? Lo ha hecho pasar, aquí no lo he subrayado, ¿vale? El verbo sería este y este es el into. Lo ha transformado, lo ha convertido, ha pasado a ser de un deporte, de ese el origen, lo que había sido, ¿vale? A un negocio. Heavy rainfall turned the river into a rushing torrent. La heavy sabemos que es algo que es pesado, pero en este caso obviamente no hablamos de que es pesado, hablamos de lluvia fuerte, ¿no? Entonces la lluvia fuerte convirtió, ves que tenemos el turn como aquí, into, transformó el río ¿en qué? En un torrente. Rush es cuando hablamos de rush hour, es la hora punta, es la hora en que todo el mundo va a toda velocidad, eso es rush. Entonces rushing torrent, torrent, bien. Lo que está diciendo es que ha transformado en un torrente, un montón de agua que va, imagínate con el agua a toda velocidad, ¿vale? Esa es la idea. There was a series of explosions and the bomb burst into flames. Una serie de explosiones, ¿vale? Y fíjate que la palabra series, aunque sea singular, termina en S, ¿vale? Entonces, una serie de explosiones y la furgoneta. Burst es reventar, literalmente se reventó en llamas, es decir, se transformó en llamas, ¿vale? Es decir, pasó de como estaba, pues a que aparecieran llamas. Her novels have been translated into 19 languages. La misma idea, sus novelas han sido traducidas a 19 idiomas, es decir, han pasado del idioma original a otros 19 idiomas. Over time, their acquaintance developed into a lasting friendship. Con el tiempo, su acquaintance, cuando alguien es alguien que es an acquaintance, se refiere a alguien que tú conoces, ¿vale? Que es un conocido, pero a lo mejor no es un amigo todavía, sino que es alguien con quien hablas, lo conoces, tal y cual. Entonces, quiere decir que aquí, traducirlo literalmente, no vamos a traducirlo quizás por un nombre en concreto, yo lo traduciría que con el tiempo el hecho de que eran conocidos, ¿vale? Se transformó, se convirtió, se transformó en una amistad duradera, ¿vale? Pues decir, como el conocimiento o el hecho de... Conocimiento no me gusta mucho, pero la idea es esa, la idea es de que pasó de que eran solo conocidos, puedes cambiar también un poquito, a veces no se puede traducir literalmente, sino como acabo de decir ahora, ¿no? Pasó de que eran solo conocidos a convertirse en una pues, amistad duradera. Bien, y también cuando digo este into puede referirse a una división. Por ejemplo, si digo what's 5 into 100 o 125, lo que quiero decir es ¿cuál sería el resultado de dividir 125 entre 5? Fíjate que la forma en que está expresado, que es muy distinto a como nosotros lo haríamos, porque es, ¿qué es el 5 dentro de 125? Si tengo este 125 y lo tengo que separar, digamos, en 5 partes, es un poco la idea, ¿qué me saldría? ¿Vale? Bien, y para finalizar tenemos... They are doing some fascinating research into the language of dolphins. Están haciendo una investigación fascinante, están realizando, podríamos decir. Into, aquí tienen la idea de qué es lo que están investigando, ¿vale? Pues, ¿sobre qué investigan? Pues sobre el idioma de los delfines. Entonces, ese into es involving, que está relacionado, o about, que también significa sobre, relacionado con esto. Citizens have demanded a full inquiry into the government's handling of the incident. Iba a decir accident y me he dado cuenta de que no pone accident, incident. Vale. Los ciudadanos, no pongo the citizens porque para eso se tenía que indicar que eran solo los ciudadanos de un sitio en concreto. Hablo de los ciudadanos en general. Los ciudadanos han exigido, cuando ves demand es más de, no es ask simplemente, sino han exigido, es algo que pides con más fuerza, una investigación completa. ¿De qué quieren esta investigación? Sobre, ¿vale?
Handle es como cuando ves en las cajas, lo que digo, a lo mejor lo has leído más de una vez, cuando te traen algo y a veces si es algo frágil, te dicen fragile, está escrito y dice handle with care, que se, y además fíjate que viene de la palabra hand, mano, o sea, que se maneje con cuidado. Handling aquí quiere decir cómo manejó el gobierno este incidente. Vale, eso es lo que quieren que haya una investigación sobre eso. Y el into se refiere respecto a cómo el gobierno manejó el asunto. Bien, several social workers have looked into the child's case. Varios trabajadores sociales han, y look into, quiere decir, han investigado, ¿vale? Literalmente sería, han mirado dentro de, acerca de el caso del niño. Fíjate que miras dentro de eso, es decir, investigas eso. Hay una investigación sobre eso, que un poco tiene esa idea también de dentro, ¿vale? Y es una investigación dentro del lenguaje que manejan los delfines, es decir, sobre, acerca de este lenguaje. Bien, entonces por aquí lo dejamos hoy. Hemos visto todas las posibilidades de in en este vídeo y en el vídeo anterior con las preposiciones, que tienes también muchísimos ejemplos, y ya ves también cómo ese into que indica ese movimiento, y que a veces ya decíamos cuando era la preposición que a veces en algunos casos, depende del caso que sea, pero lo teníamos al final algunos ejemplos que a veces ya no utilizan el into, utilizan in en ocasiones cuando realmente hay un movimiento, como lo decíamos lo de get in the car en vez de decir get into the car. Con todo esto, yo sé que estás siguiendo todos estos ejemplos, estás viéndolos, estás siguiendo mis vídeos y sé que estás mejorando muchísimo y haciendo muchas cosas por tu cuenta. Y eso es lo más importante, que sepas también, y te lo recuerdo, que en mi página web tienes también muchos enlaces a libros, a revistas, también a lo que son programas, así que aquí tienes ejemplos. Todo lo que hagas va a ser bueno para ti y todo lo que hagas va a hacerte mejorar poco a poco y día a día. Así que yo estoy aquí también para ayudarte y para seguir ayudarte en el futuro. Así que ya sabes, sigue poco a poco, pero de forma constante. La constancia te llevará muy lejos, siempre te lo repito, y es así. Así que pásalo muy bien, cuídate mucho y nos vemos en otro momento en uno de mis vídeos o en mis clases. Chao, chao.